Buenos días y bendiciones a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Dios los bendiga y los guarde en todos sus días y que Dios haga bendecir y ilumine cada día de cada uno de sus pasos. Bueno, estamos acá para la lectura de la palabra de Dios en el libro de Lucas. Mi nombre es Juan José Grajeda y vamos a ir avanzando. Para los que no conocen cómo es lo que hacemos, prácticamente lo que hacemos es leer algún libro. En este caso estamos leyendo el libro de Lucas. Ya prácticamente leímos todo el libro de Marcos. También Mateo, solo que el de Mateo no lo transmitimos en vivo. Pero lo que hacemos es prácticamente leer y basado en lo que leemos, comentamos o a veces hay personas que hacen preguntas, ya sea por Facebook o por alguna de las otras plataformas y pues buscamos de alguna manera, según la sabiduría que Dios nos dé, poder transmitir una respuesta. Así que vamos a comenzar el día de hoy. Oremos para que Dios nos guíe y nos establezca. Vamos a continuar siempre con lo que hemos estado leyendo porque ya vamos a finalizar, que es Lucas 7, 18 al 35, sobre los mensajeros de Juan el Bautista. Vamos a orar para que Dios nos guíe. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti con la necesidad de andar en tu palabra, en tu verdad, en tu justicia, en tu misericordia y fidelidad. Te damos la gloria, honra, honor y poder a ti, Padre bendito. Sé tú nuestra gloria que levanta nuestra cabeza. Ayúdanos hoy para estar atentos a tu palabra y sujetarnos y vivir, y que si tu palabra nos sea revelada, para conocer quién eres, para profundizar en quién eres tú y vivir conforme a lo que tú necesitas y conforme a tu piedad y tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, te amo la gloria, la honra, honor y poder, Padre. Ayúdanos, por favor, Espíritu Santo, a vivir para ti, Padre, y conforme a tu verdad. Ayúdanos a, mientras leemos, que seamos inspirados por ti, guiados y suplicantes en nuestro corazón de tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a avanzar acá. Ya como vimos, estos son los 4 temas que aparecen en la Reina Valera 60, de los cuales estamos abocando para leer basado en lo que está aquí. En este caso estamos viendo los mensajeros de Juan el Bautista, Lucas 7, 18 al 35, y vamos a hacer la misma mecánica. Vamos a leer todo y luego vamos a ver prácticamente donde nos quedamos comentando. Y dice lo siguiente, Lucas 7, 18, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y 22, y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. 23. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. 24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. 28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. 29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. 31. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son
a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. 34. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Bueno, vamos a... ok. Aquí es donde nos quedamos en el 29. Vamos a... Igual si hay alguna pregunta, lo pueden escribir en el chat. En el chat de las diferentes plataformas. Y buscaré de alguna manera ver cómo poder contestar. Bueno, ya hemos hablado de esto. Ya este creo que el sexto live que hacemos sobre por muchos de los aspectos que habla. Una de las cosas que hablamos el día de ayer era de que Jesús conoce quiénes son los de él y de que si yo tengo la duda de si un ministro es de Dios o no, que inclusive yo tengo que siempre ir a pedirle a Dios la confirmación, él me va a responder. Tengamos mucho cuidado de ir a ver videos a internet para ver si alguien es o no de Dios. A menos que Dios nos motive o nos guíe para que lo veamos, pero es muy difícil ver un video que alguien hable de otro ministro que lo haga realmente de una manera escritural, de, con una verdadera certeza. Pero yo preferiría que siempre vayamos a orarle a Dios y preguntarle si alguien es o no de él, y basado en eso también si lo que está hablando procede de Dios o no procede de Dios, como el caso de Juan el Bautista. Y en el caso de Juan el Bautista, Jesús dio su aprobación por Juan el Bautista y dijo quién era, y dio su conocimiento que él tenía de Juan el Bautista, además de que la doctrina del bautismo que Juan el Bautista estaba dando procedía de Dios, y de que los publicanos el pueblo y los publicanos justificaron a Dios, engrandecieron a Dios a causa de seguir el mandamiento del bautismo, la doctrina que fue dada por Dios por medio de Juan y con el respaldo de Jesús, pero que aquellos que supuestamente tenían conocimiento, que aparentemente tenían la llave del conocimiento, como también la misma Biblia menciona acerca de los fariseos, que le había sido la llave del conocimiento, pero que ellos no dejaban entrar ni salir a nadie, ni ellos mismos entraban a la verdad. Entonces ellos mismos, que eran fariseos intérpretes, lo que procedía de Dios, no lo aceptaron. Como dice aquí, y desecharon el designio respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Entonces, ayer mencionamos de esto, que no significa de que por alguien sea licenciatura en teología o maestría en cristología o alguna otra cosa, no significa que alguien pueda probar lo que es de Dios. Pusimos el ejemplo del fariseo, que en este caso era Pablo, que Pablo era fariseo de fariseos, que adelantaba a muchos en su tiempo. Además, también pusimos el ejemplo de Gamaliel, que también era un fariseo reconocido, es decir, con gran sabiduría y otras cosas, pero que no se ve que tampoco Gamaliel se haya adherido a las filas del Evangelio o del camino, o por lo menos yo no lo sé, o no he visto una palabra que lo deje ver, pero sí muestra cómo es de que a Pablo se le manifiesta Jesús y lo hace volver a una senda a la cual él luchaba incesantemente para que terminara, que las personas que creían en el Evangelio. Entonces, vuelvo a resaltarlo, nuestro enfoque debe ser ir a preguntarle a Dios, como ya menciona la Biblia, pedir sabiduría y revelación conforme al conocimiento de Dios. Que alguien sepa mucho la palabra no significa de que vaya a aceptar las cosas que son de Dios. ¿Me entiendes? Por eso dice la Biblia que hay que tener cuidado en nuestro propio conocimiento. Entonces uno tiene que estar constante, a pesar de que uno conozca cosas de la palabra, siempre ir a consultar y preguntar a Dios. A menos que tengamos la súper certeza de que Dios ya nos lo dijo, pues se hace, pero de caso contrario, siempre hay que ir a preguntar, siempre hay que estar encaminados en la verdad. Señor, aquí te entrego mi camino, aquí te entrego mis pasos, ayúdame a discernir, porque a veces pensamos que Dios nos va a hacer todo, pero uno tiene que tener su parte. Él va a dar enseñanzas, guianzas,
principios, pero también tengo que tener cuidado con estas cosas, en este caso con Juan el Bautista, como Juan el Bautista lo mencionaba. Ahora avanzando un poco, ya saliendo del 20, 29, 28, dice el 31, y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? 32, semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lloráis. Porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Bueno, esto es bien importante resaltarlo por varias razones. Una de ellas, vemos cómo vuelve a resaltar la parte de los pueblos y los publicanos. Recordemos que el pueblo en sí mismo era todo el pueblo de Israel y los publicanos, como ya mencionamos, eran personas cobradoras de impuestos, prácticamente, que por ejemplo, Roma conquistaba a una nación, entonces enviaba personas que cobraban los impuestos, pero como ellos eran parte de un sector, esas personas como que subcontrataban personas dentro de la nación que conquistaban. Y estas personas le cobraban a personas de su nacionalidad y le cobraban a veces mucho más de lo que era el impuesto. Por ejemplo, aquí en Guatemala, si no mal recuerdo, se cobra el 12% de IVA. Entonces, hagamos de cuenta que alguien venía que era de la misma nación que me cobraba a mí el 24% o 30%. Entonces lo rechazaban de las sinagogas, lo rechazaban de las personas en sí mismos, los menospreciaban. Por eso habla del pueblo y los publicanos. Pero ¿cómo es de que el pueblo y los publicanos, como recordaba, de que tal vez no tenían un gran conocimiento y ellos sí aceptaron a Dios? Con esto no significa que la ignorancia me va a llevar a conocer a mí eh, la verdad, sino que lo que quiero es entender de que a veces cuando yo me sujeto a lo que yo pienso que es correcto, puedo estar rechazando cosas que son de Dios. Y que sí, la palabra de Dios me va a dar cuando yo lea la palabra o cuando yo ore, me va a dar la facultad para comprender quién es Dios. Pero también tengo que entender de que los pensamientos de Dios no son mis pensamientos y que yo tengo que buscar constantemente saber cuál es la mentalidad de Dios para que cuando se me manifieste Dios, lo pueda reconocer tal cual. Y esto lo vemos también cuando va a ser la venida de Cristo, porque la Biblia dice de que no todo ojo le verá, ¿sí? Y hay otra venida donde todo ojo le verá, pero es muy diferente. ¿Por qué? Porque la primera es el arrebatamiento de la iglesia, donde la palabra de Dios dice que dice, sin paz y sin santidad nadie le verá. Es decir, que en la venida de Cristo, cuando Él venga, las personas sean arrebatadas, como dice la Biblia, y los muertos en Cristo resucitarán primero, significa que solo aquellos que realmente estuvieron sujetos a la verdad de Dios van a poder verlo. Es decir, que va a haber cristianos que aparentemente fueron predicadores o pastores o demás, que se van a quedar a la tribulación. Y habrá otros que tal vez tal vez llevaban un día en el Evangelio, por ejemplo, y tal vez se van a ir arrebatados. Pero el enfoque aquí es, tengo que conocer la palabra de Dios, sí, pero tengo que conocer la palabra de Dios como Dios la conoce, no como yo quiero conocerla, o como yo pienso que es correcto. Por eso es importante siempre orar y leer constantemente, estar sujetos y siempre orar. Como dice la palabra, parados en los caminos, ved y preguntad por cuál camino hay de ir y ir por la senda antigua. Entonces, y luego cuando termina el pasaje dice, mas vosotros dijisteis, no queremos. Entonces, es algo que nosotros tenemos que disponernos día tras día a buscar esa salvación, porque recordemos que el publicano, y al ser rechazado, al ser quitado, etcétera, andaba con un anhelo de la necesidad. Por eso dice la Biblia, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos será el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué dice aquí, con qué compararé los hombres de esta generación y qué son semejantes? Generación está hablando de todos los que había en ese momento, en ese tiempo, incluso otras actitudes. Pero dice el 32, semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lloraste. Cuando él habla de esto, es bien importante porque él hace referencia a él y a Juan el Bautista, o a Juan el Bautista y él, acerca de que ellos cómo veían las cosas y prácticamente ellos no querían absolutamente nada.
Es decir, miraban a alguien que se consagraba, porque prácticamente no comía ni bebía, es decir, que esa persona podía pasársela ayunando, oraba, se entregaba, etcétera, y tal vez lo miraban ellos y decían: "Esta persona de plano un demonio tiene porque solo ayunando se la pasa, no puede haber alguien que se la pase ayunando tanto y pueda mantenerse vivo. Ah, de plano un demonio tiene". Pero en otro caso, de repente ven a Jesús y de repente miran que él era ministro y era mayor que Juan el Bautista, y, este es un comilón y bebedor, amigo de publicanos y de pecadores. Entonces la persona, esto nos da a entender de que nosotros a veces podemos pertenecer a esta generación. Cuando Jesús habla de esta generación, recordemos que hay un ámbito físico y hay un ámbito terrenal. Por ejemplo, ahorita se habla de la generación, creo que, por ejemplo, los millennials, que son la generación millennial, y regularmente se critica a los millennials, dice que tiene ventaja las cualidades de un millennial, etcétera. Entonces, en la boca de la persona regularmente ahorita está el término millennial. Esa es una generación. Pero cuando Dios habla también de generación, está hablando de aquellos que son engendrados bajo una misma circunstancia. En este caso, cuando se habla de esta generación, no únicamente está hablando de lo que es de esas personas, sino que esa generación, es decir, espiritual, es decir, el modo o el comportamiento, por eso se juzga una generación, porque esa generación tiene un comportamiento general. ¿Entiendes? Es como, por ejemplo, hablaban de la generación X o baby boomer o generación X, de que había una generación de que prácticamente se preocupaba por los recursos porque eran escasos. Entonces, ¿su comportamiento cuál era? Inclusive yo me recuerdo a mi abuelo, regularmente decía, uno, bueno, abuelo, pero esto ya no sirve, no, déjelo ahí que me va a servir. Porque siempre tenían aquello de estar guardando las cosas y estar preocupándose por los recursos, por las cuestiones de la guerra y demás. Tenían esa necesidad de guardar bien los recursos porque eran escasos. Pero las siguientes generaciones, cuando uno comienza a leer esa de las baby boomer, millennial y demás, se da cuenta de que cada generación tiene sus cualidades, también tiene sus errores y demás, y por las circunstancias en las cuales vive. En este caso, la próxima generación que venga, que es un poco diferente a la millennial, pues viene con diferentes cosas. Por ejemplo, yo nací en el 88, pero por consecuencia no estaba tanto el punto de las computadoras o los teléfonos inteligentes, los Android y demás. Y yo recuerdo que mi teléfono, el que yo tenía, creo que el primero que tuve fue a los 17 años, prácticamente era uno de los que le llamaban frijolito, que prácticamente uno lo tiraba o algo así y duraban bastante. Y no tenía nada de inteligente ni nada. Hasta que yo creo que llegué a la edad de casi la universidad o algo por ahí, ya comenzaron a darse más los teléfonos inteligentes. Entonces, no es lo mismo que, por ejemplo, alguien que haya nacido en el 2000, qué sé yo, por ejemplo, 2010. Esa persona ya en el 2010 ya hay muchos teléfonos inteligentes, está muchas cuestiones ya de Internet como Netflix y otras cosas. Entonces, esa persona, su comportamiento o manera de vida es diferente. Inclusive las personas que habían, o que, pues, en mi caso, en dado caso, mi papá, que era de los 60, él, pues, prácticamente tenía la cuestión de ir a salir con amigos y algunas otras actividades que hacía, que realmente tal vez en esta época un niño, a diferencia de la edad del momento que estuvo mi papá, es diferente, porque tal vez él salía a fiestas o iba a jugar básquet, etcétera, y ahora lo que hacen los niños es meterse a jugar Nintendo o ver series, ver anime o ver películas y la pasan todo el día. Y hay algunos pocos de que sí salen a socializar y demás. Entonces, basado en muchas cosas se rige una generación, pero en el aspecto espiritual también pasa lo mismo. Entonces, hay una generación actual que está viviendo lo mismo. Es decir, que mira ministros y dice, ese ministro de plano un chamuco tiene. Mira otro ministro, no, ese ministro no, porque mire, hasta gordo está. O sea, solo viven criticando, no hay nada que les parezca correcto. Únicamente les parece correcto a aquellos que están con ellos, porque yo no veo aquí que un fariseo critique a otro fariseo. O sea, los fariseos siempre andan como calagándose entre ellos. Ya, porque aquí deja ver de que prácticamente, y estamos dando a entender de que estos eran ministros verdaderos de Dios, tanto Juan el Bautista como Jesús, pero los fariseos, su secta, no les parecía. Solo les parecía a quienes ellos vivían en esa doctrina y no identificaban que fuera algo bueno. Por eso también lo que sí vemos, por ejemplo, en el caso de Jesús, y esto como vuelvo a resaltar, Jesús sí tuvo un comportamiento diferente a ellos, porque vemos de que hay una persona, o por ejemplo, y también este comportamiento lo estaban teniendo los discípulos de Jesús,
Porque hay un pasaje donde dice, hablan los discípulos y dicen, mire, fíjate, Señor Jesús, vimos a una persona que estaba sanando y predicando el evangelio en tu nombre, y nosotros le dijimos que no lo hicieran, así como que solo nosotros tenemos la capacidad de eso. Y Jesús dijo, déjenlo, porque el que no está conmigo, el que no recoge, desparrama. Entonces, ¿cómo así que Jesús le dijo que lo dejaran? Pero aquí vemos que a los fariseos no les parecía nada. ¿Me entienden? Es como, por ejemplo, el caso de Apolos. Cuando ustedes leen el libro de Hechos, hay un pasaje que a mí me gusta mucho por la actitud que toma Apolos, porque prácticamente las personas Priscila y Aquila que aparecen en la Biblia, cuando ellos como que se acercan con Apolos, Apolos no toma una mala postura, ni tampoco Priscila y Aquila toman una mala postura, porque se dan cuenta de la realidad que pasó con Apolos. Pero hago relación con esto por la actitud que alguien tiene, es decir, la generación, nosotros o muchas personas que podemos tener frente a otras personas que pensamos que no tienen lo correcto, ¿me entienden? O que pensamos o realmente tienen lo correcto esas personas, pero nosotros nuestra postura no, él está equivocado, yo tengo la verdad, ¿me entienden? Entonces, con Apolos sucede que dice que Apolos era una persona hombre y dice que era diligente y conocedor de la palabra y con una palabra poderosa, pero únicamente conocía el evangelio, prácticamente en la doctrina hasta Juan el Bautista. Y luego aparece Priscila y Aquila y dice que se le acercaron para presentarle un evangelio más excelente, es decir, el evangelio de Jesucristo. O sea, decirle, mira, Juan, viene Apolos, fíjate que es cierto, estuvo Juan el Bautista, pero ya vino Jesucristo y pasó esto, esto, esto y esto. Y dice que cuando le expusieron eso, pues Apolos aceptó, reconoció. No dijo, no, ustedes están en error, ustedes deben ser como tal fulanito, sutanito, sino que dice que Apolos prácticamente examinó y se dio cuenta que era verdad. Y ahora cuando ustedes leen, por ejemplo, si no estoy mal, no sé si es Romanos o 1 Corintios, que habla acerca de que dice que toman en cuenta mucho a Apolos. En varias cartas se menciona a Apolos como parte de un ministro, tal vez incluso a la estatura de Pablo. Y ese es el punto, que a veces nosotros juzgamos mal. Por eso vemos en el versículo anterior, o los versículos anteriores, donde Jesús es mejor consultarle a Dios, porque uno puede ver algo en un ministro y uno no dice, no, hay algo que no me cuadra, algo que no conviene. Y por ejemplo, esto lo podemos trasladar también a otros aspectos. Por ejemplo, yo podría poner el ejemplo de cuando a veces hay ministros que, por ejemplo, a veces en el altar tienden a contar algún chiste, o a veces hacen una broma en el altar. Y ya vemos de otro lado que hay ministros que tal vez son muy rígidos o hablan prácticamente rectamente, por decirlo de una manera muy fuerte, o incluso hay otros ministros que gritan. Y hay personas que dicen, no, ese ministro no me gusta porque dice bromas. Y dicen, no, ese tampoco me gusta porque habla muy rígido. No, es que ese otro ministro me aburre. No, es que ese otro ministro debería tener un poco de gracia. No, es que ese otro ministro. Entonces ahí nos podemos identificar de qué generación somos, porque no queremos nada. Y son de Dios. Tienen sus defectos, claro. Juan el Bautista y Jesús no tenían defectos hasta cierto punto, pero en el caso de Juan el Bautista, pero Jesús no tenía defectos y aún así las palabras no le recibieron. Y hay personas que dicen, ay, si Jesús hubiera estado en el tiempo, si yo estuviera en el tiempo de Jesús, yo hubiera seguido a Jesús. Nada nos dice que lo hubiéramos podido seguir. Nosotros a veces nos adherimos a nosotros cualidades que a veces no tenemos. Y puede ser de que haya un Jesús, es decir, una persona predicando y tiene Jesús adentro y está predicando según Jesús dentro, pero las personas aún así no reconocen porque están va a criticar la forma, lo que ven sus ojos, sus actitudes, y no identificar la verdad de la palabra de Dios. Como vuelvo a resaltar, yo he visto cómo personas a veces se apartan. Hay un ministro que tal vez predica la verdad de Dios, pero por algún motivo tiene sus cositas de tal vez decir un chiste o algo. Y las personas, no, es que él dice muchos chistes, mejor no. Y están perdiendo muchas cosas. En lugar de orarle a Dios y decirle, Señor, mira, sé que este ministro es de parte de ti, está haciendo las cosas como de alguna manera se debe, pero no me gusta que esté contando chistes. Y uno puede orar para que Dios le cambie esa manera al ministro. ¿Me entienden? No solo, este no, y vámonos para otro. O este no, este muy aburrido. Y al final nunca aprendemos nada. Solo critican, critican, critican y nunca aprenden nada. Entonces, esa es una de las pautas que aquí se deja ver con respecto a los ministros. Inclusive con personas, cuando nosotros conocemos amigos, uno dice, no, este amigo no por esto, este amigo no por lo otro. Entonces, uno tiene que aprender realmente a ver quién es de Dios y quién no, siempre como menciono en la oración,
Pero también esto, cuando dice, compararía esta generación? Y habla acerca de los muchachos sentados en las plazas, que tocan flauta y otro que endechan, y volvemos a lo mismo, pero ahorita lo voy a trasladar, no en el punto necesariamente los ministros, cuando uno oye a un predicador, entienden que, como vuelvo a resaltar, tener cuidado uno eh, en ese otro aspecto, porque Dios quisiera que uno oyera a alguien para aprender de él, pero a veces uno puede decir, no es que él es muy rígido, no es que él muy esto, no que él muy lo otro, y uno comienza a criticar, 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 y no logran entender bien las dimensiones de las cosas. Y una de las cosas muy criticadas en la iglesia, por ejemplo, es a veces dicen que los ministros son ladrones. Yo no sigo tal predicador porque ese es un ladrón. ¿Y por qué? Porque siempre comenta acerca de los diezmos. Y el problema está que es cierto, hay personas de que prácticamente solo piden diezmos y solo hablan de diezmos, pero hay otros predicadores de que no, que están hablando la verdad de Dios y que de repente lanzan algo del diezmo y automáticamente la persona ya dice que es ladrona. Entonces, si usted critica mucho a esas personas, le comento que usted posiblemente y muy probablemente es de la generación que habla aquí Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una certeza de la verdad de las cosas y no solo categorizar a alguien por cuanto otro cometió un error. Es como decir de que si un ingeniero cometió un error, ahora yo detesto a todos los ingenieros. Y también ese es un problema en el mundo, que una mujer, por ejemplo, una mujer le hace daño a un hombre y dice, no, todos los hombres son iguales. Una mujer hace daño a un hombre y el hombre dice, no, todas las mujeres son iguales. Entonces, ese es un gran problema. Pero el aspecto que quiero ahora enfatizar en el versículo 32, cuando habla de la generación que le cantan sonidos de alegría con toco de flautas, o tristeza y no lloran, también creo que prácticamente son Dios que usa ciertos aspectos para que el hombre se convierta, pero el hombre sí aún no quiere entender. Por ejemplo, actualmente hay, por ejemplo, rock cristiano, pop cristiano, reggaetón cristiano. Hay tantas cosas que aparentemente son cristianas, ¿me entiende? Y hay ministros o personas que están allá afuera, que están tratando de trasladar el evangelio, inclusive, por ejemplo, bailan break con canciones cristianas, o inclusive cantan tal bachata cristiana, no sé si hay, o un montón de cosas. Pero vemos de que a pesar de que todo lo que hay en el reino, tantos ministros que tal vez entran en alabanzas dignas o demás, las personas aún así no se convierten. Entonces, cuando venga el tiempo del juicio, Dios les va a decir, ellos no van a tener ninguna justificación delante de Dios para decir algo. Dios le va a decir, mira, pero hubo de todo lo que a ti inclusive te gustaba. No me puedes decir de que no te convertiste al evangelio porque no había reggaetón cristiano, porque yo puse personas que cantaran, o esas personas comenzaron a cantar, pero aún así no quisiste. Y también inclusive aquellas personas que tienen algo aburrido, e inclusive Dios ha dado profecías a través de caricaturas que son prácticamente del mundo, que tal vez ellos no se sientan a escuchar a un predicador, pero sí se sientan a ver televisión, e inclusive en las caricaturas o algunas otras cuestiones hablan de aspectos de la Biblia y a veces se burlan y a veces lo tratan de hacer parodia. Pero de igual manera, a pesar de que estén parodiando, a pesar de cualquier cosa, Dios está usando inclusive a cosas que son del mundo para indicarle al hombre lo que va a acontecer, pero aún así el hombre no se quiere arrepentir. Y cuando estén delante del trono de Dios, no van a tener excusa para decirlo, porque ellos mismos participaron de esa burla, pero aún así se les anunció, tanto se les anuncia a través de ellos que son comediantes de las series de televisión o comedia que son muy comunes, y que se burlan de la venida y que hablan y demás, y aún así no han atendido. Y también del otro lado tenemos a predicadores que tal vez son excelentes y están predicando bien, están predicando inclusive en la línea y tal vez no dicen ni chistes, pero aún así no quieren oír. Ni aunque yo les mande una persona que sea inclusive un predicador y que de repente se lance bromas y sea muy ameno, tampoco lo reciben. Entonces, simple y sencillamente la maldad del corazón está y el hombre no quiere recibir la verdad. Y que Dios está mandando toda su palabra de diferentes maneras y aún así el hombre no quiere entender, no quiere recibir la palabra. Entonces no pongamos excusa de que porque un predicador tal o cual, si estamos teniendo estas circunstancias que aquí aparecen, posiblemente
seamos de la generación de la cual se habla Jesús. Vuelvo a resaltar, no generación de que, no, es que eso fue hace miles de años, sino en el sentido espiritual de criticar absolutamente todo y no estar de acuerdo con nada, única y exclusivamente estar de acuerdo con aquellos que están de acuerdo conmigo. ¿Me comprenden? Y no entender la realidad de las cosas, por ejemplo, como el caso de Pablo, que Pablo inclusive fue a hablar con otro apóstol, que era Pedro, y con otros, diciéndoles y exponiéndole lo que Dios le había dado para ver si lo que realmente había en él era verdadero o no. Entonces debemos estar bien atentos, como vuelvo a resaltar, a estar conscientes si estamos o no siguiendo la verdad y no autonombrándonos que tenemos la sana doctrina. Les digo esto porque yo he visto mucho que las personas demasiada dicen que ellos tienen sana doctrina. No es que nosotros tenemos la sana doctrina. No es que nosotros tenemos la verdad de Dios. Entonces, prácticamente, si usted le pregunta a cualquier religión, todos dicen que tienen la sana doctrina. ¿Me entiende? Y cada vez que miran a otro, como que por decirlo así, de contrincante, como que fuera equipo de fútbol, prácticamente no, es que ellos están mal. Nosotros estamos bien. Y no comprendemos que hay personas que cuando uno las observa, tanto cualquier otro tipo de religión, uno ve que son muy entregadas, que son muy dadas a Dios y que quieren servirle con un corazón dispuesto. Pero por lo mismo, ahí tenemos el problema de la doctrina, que como le dijeron a Timoteo, Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, sí es cierto, hay falsas doctrinas, pero recordemos de que aquel inclusive que está en una sana doctrina, y como yo se lo mencioné una vez a una persona, que ella me decía, no, es que nosotros tenemos la sana doctrina, y yo le comenté, mire, posiblemente el ministro que usted está escuchando sí tenga sana doctrina, pero usted no, porque a veces automáticamente nosotros porque el predicador predica sana doctrina, entonces yo estoy en la sana doctrina. Pero recordemos que sana doctrina es una forma de vida. Si yo estoy viviendo realmente una sana forma de vida, entonces yo estoy viviendo una sana doctrina. Pero si yo oigo un predicador que está predicando sana doctrina, no me hace a mí vivir en sana doctrina. Pertenecer a una iglesia que predique en sana doctrina no me hace a mí vivir una sana doctrina. El predicador tal vez la está viviendo, pero yo tengo que ver si realmente lo estoy haciendo o no. Si realmente estoy viviendo mis pasos conforme a ello. No significa que porque yo me adherí a una iglesia que predica en sana doctrina, entonces yo vivo ahora en sana doctrina. ¿Me entienden? No es así. O sea, recordemos de que el punto aquí es creer en Jesucristo. La Biblia dice, el que confiesa que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó dentro de los muertos, será salvo. También dice la Biblia, sed santos porque yo soy santo. Y eso va parejo. Dios no va a decir, tú eres de tal religión, o sí, entonces tú entras. Tú eres de tal religión, no, entonces a ver, te voy a hacer otro test para ver si entras o no entras. Dios no va a hacer eso. Dios va a ver el que cabalgó en humildad, el que habitó en humildad, independientemente de su religión, Él lo va a adherir, pero Él va a juzgar también según las cosas, porque Él no va a ignorar Él no va a juzgar según ignorabas, ¿no? Entonces pasa, porque la Biblia dice que Dios, habiendo pasado los tiempos de ignorancia, que ahora ya no lo va a pasar. Inclusive en una de las cartas de los profetas dice que cuando esté el juicio, y si alguien dice de que fue por ignorancia que lo hizo, dice que Dios se enojará con él en ese momento. Es decir, de que nosotros tenemos la responsabilidad que independientemente en qué religión estemos, tenemos que buscar la verdad y tenemos que siempre estar orando delante de Dios, entendiendo que tenemos un enemigo que va a involucrar engañarnos, como ya lo vimos el día de ayer que hablamos de Segunda de Juan, que dice Segunda de Juan 1:7, que muchos engañadores han salido al mundo negando que Jesucristo ha venido en carne y que este es el engañador y el anticristo. Entonces, muchas de las cosas que he visto por las cuales a veces las personas son engañadas es porque no leen la Biblia y porque tienen pecados dentro de ellos. También la palabra dice, en 1 Tesalonicenses dice que por cuanto no amaron a la verdad, Dios les envió un espíritu engañoso para que crean a la mentira. Si ustedes también ven en Romanos 1, dice, y ellos por cuanto se negaron a reconocer a Dios y honrarle a Dios como Dios, Dios los entregó a sus pasiones y se echaron hombres con hombres y mujeres con mujeres y se entregaron a su desenfreno. También en la otro pasaje de la Biblia habla con respecto a eso,
de nosotros reconocer realmente la verdad de Dios. Entonces el punto es que el hombre busca su maldad. También lo habla primero de Juan, perdón, Juan capítulo 3, versículo 6 al 21, que dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, asimismo nosotros, como voy a resaltar, debemos implorar a Dios y no catalogarnos automáticamente de sana doctrina, porque realmente el que nos va a decir que es sana o no es sana nuestra doctrina va a ser Jesús. Eso lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 2 al 3, cuando el Dios le dice a cada iglesia, le dice, ok, yo sé que ustedes me sirven, por ejemplo, en capítulo 2 a la iglesia de Efeso, yo sé que ustedes me sirven y me sirven con gran anhelo, y lo hacen y se esfuerzan mucho, e incluso pueden reconocer quién es apóstol y quién no. Pero tengo algo contra ustedes, que han perdido su primer amor. Y ahora nos vamos a la iglesia de la Odisea, capítulo 3, la última iglesia cual se habla, dice, y ustedes piensan que son ricos y que de nada tienen necesidad, pero son pobres. Ahora lo voy a traducir. Ustedes piensan que tienen sana doctrina, pero ustedes están pobres de doctrina. Ustedes no andan conforme a la doctrina. Más bien pidan colirio y compren de mí oro refinado, porque entonces verdaderamente serán ricos. Es decir, realmente vayan a la palabra, comprendan que están ciegos, dense cuenta que no están viviendo conforme a la verdad, que ustedes piensan que tienen una sana doctrina, que ustedes piensan que están conforme a la verdad, pero ustedes están más torcidos que todos los demás. Están fríos, están tibios. Porque si dicen tener una sana doctrina, ¿por qué mi iglesia no está en fuego? ¿Por qué no hay un avivamiento sobre todas las naciones? Si todos dicen, todas las iglesias dicen que tienen sana doctrina, ¿por qué el evangelio no se propaga como se debe de propagar? ¿Me entienden? Porque si hay una verdad, esa verdad se va a formar en avivamiento. Esto no lo estoy diciendo yo, lo dice Hechos capítulo 6, cuando la Biblia dice de que por cuanto se entregaron a la oración y al ministerio de la palabra, muchos discípulos se añadieron en ese momento. Entonces, ¿por cuánto no hay mucha verdad en el Evangelio? Porque no las personas nos están entregando a la oración y al ministerio de la palabra, es decir, se están entregando a Jesús. Entonces, todo aquel que diga que tiene sana doctrina tiene que vivir conforme a eso, porque si no lo hace es un mentiroso. Y todo aquel que dice que se entrega a una sana doctrina tiene que vivir según el amor. Y todo aquel que dice que vive según el amor tiene que vivir según el mandamiento. Eso no lo digo yo. Eso lo dice segunda de Juan. Entonces, vuelvo a resaltar, tenemos que identificar si estamos haciendo mal, si somos como esta generación que no queremos absolutamente nada, y darnos cuenta que Dios está manifestando su nombre por todas las maneras posibles, y por eso lo permite, pero que aún así el hombre no quiere. El hombre aún así no atiende. Predicadores que quieren, que prácticamente hacen llorar a la gente y dicen, no, yo no quiero eso porque me pone triste. Y otro predicador que se pasa con gran gozo, no, ese no, porque está muy alegre. Eso no es de Dios, porque Dios no le gusta que andar uno escandaloso. No me gusta otra iglesia porque ellos solo son aburridos porque solo cánticos sublimes cantan. Tenemos que darnos cuenta realmente en qué generación andamos y arrepentirnos para caminar en una verdadera identidad, que es la identidad de Dios, y andar en la generación de Jesús. ¿Sí? Generación de Jesús es toda aquella generación que vive conforme vive Jesús, que fue engendrado por Dios mismo y obtiene toda la genética espiritual de Dios. Así que vamos a dejarlo aquí el día de hoy. Vamos a orar para finalizar. Prácticamente con esto finalizamos la parte de acá. Por eso dice, la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Es decir, que nos vamos a dar cuenta quiénes son de Dios, porque aquellos que son de Dios viven según la justicia de Dios y hacen todo lo que procede de Dios. Entonces el punto aquí no es ser teólogos, ¿me entienden? No ser prácticamente de una religión, sino el punto aquí es tener la convicción que somos de Jesús y que tenemos que vivir según todo lo que Jesús diga. Todo lo que nos diga que hagamos, nos vamos a dar cuenta si realmente somos hijos o no. ¿Por qué? Por sus frutos os conoceréis. ¿Sí? Entonces vamos a orar y cerrar acá. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este tiempo, este espacio que nos has brindado. Guarda y bendice a cada uno de los que nos escuchan. Fortalécenos en la fe y guíalos en la verdad de tu evangelio y ayúdalos a habitar en tu verdad y en santidad, Padre. Te damos las gracias, la gloria y la honra, el honor y poder. Bendice y guía a cada uno
según tu verdad, según tu palabra, según tu designio, y ayúdanos a comprender y a vivir según tu eternidad y fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te amamos y te bendecimos. Guíanos a habitar en tu verdad y en tu santidad. Ayúdanos para poder cada día indagar en ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos la gloria, la honra, honor y poder. Amén y amén. Entonces, Padre, bendiciones, amado. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Aquí estamos en estas redes sociales. Dios los guarde y los sostenga y los dirija en Cristo Jesús. Gracias por leer con nosotros. Bendiciones.